Ok, muy bien, ahora sí, ya vamos a transmitir acá por Facebook, como hacemos siempre, y también acá por Instagram. Bien, bienvenidos a todos, a los que se vayan sumando y a los que vean después el vivo grabado por Facebook. Hola, buenas tardes, ahí voy saludando a los que se van sumando. Hola Ana, gracias por estar ahí, siempre presente, firme, al pie del cañón. Bueno, vamos a compartir el día de hoy, como siempre, unos 15-20 minutitos. Quiero compartir parte de la experiencia de vida, específicamente de mi rueda de vida, ¿sí? Como habíamos hablado desde un comienzo, la rueda de vida implica áreas, distintas áreas en tu vida. No hay una rueda única, no hay una rueda específica, una que sí o sí sirva. La rueda de vida la puedes armar en base a tu gusto, a las áreas que quieras trabajar. Bienvenidos, aquí voy saludando también en Instagram. ¿Qué tal? Entonces, la rueda de vida la configurás a tu gusto y placer, en base a las áreas que quieras mejorar. Lo importante es que puedas dedicarle tiempo a cada una de esas áreas, como comenté al principio, para ver en qué estado está cada una de esas áreas. ¿Bien? Porque les puedo asegurar que cuando uno empieza a unir los puntitos en cada una de esas áreas, se nota claramente la diferencia, ¿sí? De cómo están esas áreas. Entonces, hoy, el día 6, les voy a compartir el área espiritual. Para mí, desde mi mirada, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, una de las áreas más importantes, porque es el área específicamente que genera cambios en el resto, ¿sí? Ya, digamos, más adelante en el vivo les voy a explicar por qué es esto. Porque tranquilamente puede ser, no, pero para mí es el área de pareja, no, para mí el área laboral es lo más importante, no, para mí el área del dinero, porque si no tengo dinero no puedo vivir. Ok, perfecto, todo lo que quieran, pero les quiero compartir desde mi mirada por qué el área espiritual para mí, a mi forma de ver y por mi experiencia, es la más importante de todas, que configura de una manera, si se quiere, exquisita y equilibra el resto de las áreas, ¿sí? Entonces, vamos a compartir el día de hoy área espiritual. ¿De qué se trata el área espiritual? Primera aclaración, no tiene nada que ver con el área religiosa o con la religión, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? No quita que una pueda ser aplicable a la otra y viceversa, o en paralelo las dos juntas, ¿sí? Simplemente una aclaración, yo hoy voy a compartir el área espiritual específicamente. Y la parte espiritual, yo se lo voy a explicar bien sencillo. Si quieren escuchar explicaciones más doctorales o de expertos, les puedo recomendar referentes a nivel mundial como Deepak Chopra, Joe Dispenza, bueno, en fin, y también obviamente referentes indios, o más bien hindúes, ¿sí? Pero básicamente el área espiritual tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de nuestro ser. Cómo nosotros vamos cultivando esa esencia dentro nuestro que muchas veces, o la mayoría de los casos, y yo me incluyo en esa experiencia, poco y nada cultivamos, ¿sí? Entonces la cosecha que tenemos de ese área es prácticamente nula, ¿bien? El sistema nos enfoca tanto en el área, en el resto de las áreas en realidad, que el área espiritual es un área muy olvidada, ¿sí? Entonces muchas personas se explotan, por ejemplo, el área de la religión y se olvidan del área espiritual, y viceversa también, ¿sí? Al fin y al cabo, la religión está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Y acá quiero hacer una primera gran distinción. Ante todo, preguntarles a ustedes ¿qué utilizan para desarrollar su área espiritual? ¿Qué acciones realizan a lo largo del día o en la semana? Cuéntenme así, vamos interactuando un poco también. ¿Qué les gusta? ¿De qué manera ustedes nutren ese área tan importante como es el área espiritual? Saludo ahí a mis amigos de Fundación Mi Colmena, un gusto que estén por ahí. Entonces, ¿qué sería lo más importante para ustedes? ¿Considerarse expertos en la materia espiritual o
más bien emprender la acción o más bien practicar la espiritualidad. Porque yo puedo ser experto en término teórico, conceptual, puedo haberme leído libros de, no sé, de Deepak Chopra, de Joe Dispenza, de Gret Braden y de otros miles referentes y tener muchísima información, ¿sí? Y puedo saber mucho. Ahora, ¿aplico algo de eso en mi vida? ¿Con qué frecuencia lo aplico? Porque ahí está en realidad la verdadera plantita que se riega todos los días para que realmente dé sus frutos. Si aplico o no aplico lo que me nutro a través de la lectura, ¿sí? Entonces, la mirada que yo les voy a traer hoy de la parte espiritual, obviamente es con el enfoque de la programación neurolingüística y cómo nosotros desarrollamos esa parte a partir de herramientas de la programación neurolingüística, pero también incorporamos conceptos que tienen que ver con la meditación, ¿sí? Muchas personas quizás, bueno, todos aprendemos de todo, ¿sí? Sin embargo, hay como una distinción muy especial cuando hablamos de meditación y por otro lado, ley de la atracción, ¿sí? Muchas personas meditan para estimular esa ley de la atracción, pero hay muchísimas otras leyes, ¿sí?, que tienen que ver específicamente con cómo nosotros impactamos nuestra vida a través de la gestión de esa energía espiritual. Porque obviamente todos, digamos, bueno, no todos sabemos, pero los que conocemos de la parte espiritual y de meditación, sabemos que todo es vibración, todo es frecuencia, todo es vibración. Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos X vibración en nuestros pensamientos, pues de alguna manera esa vibración va a atraer X o determinadas cosas a nuestra vida, ¿sí? Entonces, experto en la materia o practicante en la materia. Obviamente, en la medida que uno practica y genera el hábito, se va haciendo experto, pero en la praxis, no tanto en la teoría, ¿sí? Uno de los grandes desafíos en mi área espiritual fue justamente generar el hábito de la meditación, generar el hábito de cultivar esta área cada día de mi vida, porque realmente fue un desafío, ¿sí? Entonces, algunas personas meditan, no sé, una vez al año, se van al monte, a la montaña, o no sé, a algún lado y meditan. Otras personas meditan una vez a la semana, otros todos los días, otro simplemente cuando lo necesitan, meditan, ¿sí? Entonces, porque su cuerpo por ahí se los dice. Ahora, la pregunta es útil la meditación para vos? ¿La frecuencia con la que lo estás haciendo es útil? Son todas preguntas que en realidad no tienen mucho sentido cuando no aplicás lo aprendido, cuando no traes la teoría y la asentás, la traes a tierra, ¿sí? Aterrizás la idea y la pones en práctica. Ahora, hay maneras muy sencillas de hacerlo, ¿sí? La PNL te da herramientas realmente exquisitas y muy simples y prácticas para poder pasar a la acción de manera rápida, ¿sí? Entonces, ojo que no se trata solamente de cerrar los ojos, juntar las manitas y ya, ¿sí? Tampoco es algo mucho más complejo, ¿bien? Entonces, acá lo que importa es generar el hábito y que lo que hagas realmente te dé resultados. Yo la verdad que sigo probando un montón de tecnologías de meditación, de distintos tipos de estilos, y la verdad que me sigo quedando con las herramientas de programación neurolingüística porque van a donde tienen que ir, a la parte inconsciente. Ya hemos hablado en vivos anteriores sobre la parte inconsciente. Entonces, disculpen, ahí activé de vuelta el Facebook, perdón, el audio. Les pido disculpas. Me volví a olvidar de activar acá en Facebook el audio. Los de Instagram, bueno, me están escuchando perfectamente. Perdón. Tuvimos un día de entrenamiento hoy toda la mañana y vengo medio... Ok, entonces, para hacerles un resumen, básicamente, hola María, bienvenida, gracias María, siempre ahí dándome la salvación. Siempre dándome la salvación en Facebook aparece el ángel de la guarda. Gracias María. Entonces, en síntesis para Facebook, la idea principal que transmito es, no importa lo que hagas, ¿sí? En términos de meditación, lo que importa es que generes el hábito, lo lleves a la acción y que eso que estás haciendo, aunque sea pequeñito, te dé resultados, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con resultados? Pues
te aseguro que si practicas de manera correcta cualquier tipo de meditación, vas a notar los cambios al corto plazo, ¿sí? Entonces, quiero tocar acá unos 3 conceptos que para mí son fundamentales, ¿sí? A la hora de, a mí me sirvieron mucho a la hora de desarrollar el área espiritual. Y tiene que ver específicamente que cuando me dispongo a meditar, generalmente opto el horario de la mañana, ¿sí? Obviamente cuanto más temprano mejor, ¿sí? Pero si no te podés levantar a las 4:30 o 5 de la mañana, pues cuando te levantes a la mañana está bien. Entonces, cuando nosotros cerramos los ojos, todo nuestro ser se conecta hacia nuestro interior, ¿sí? Pues básicamente podemos mirar o hacia afuera con los ojos abiertos, obviamente, pero lo mejor de todo es cuando cerramos nuestros ojos y nuestra percepción aumenta cuando hacemos eso, ¿sí? Meditar con los ojos abiertos se puede, y la verdad que yo no lo he probado, ¿sí? La verdad que no puedo decir si se puede o no se puede. Yo no lo he probado, prefiero hacerlo con los ojos cerrados. Ahora, cuando nosotros iniciamos el proceso de meditación, hay 3 conceptos importantes acá, ¿sí? Para poder distinguirlos, ¿sí? Una cosa es el pensamiento, ¿ok? Hablábamos recién de que el pensamiento es vibración y eso genera una frecuencia vibratoria en todo mi ser, ¿bien? Un poco de eso tiene que ver también la ley de la atracción, en qué frecuencia estás vibrando para atraer o no lo que vos desees para tu vida. Entonces, cuando hablamos de pensamiento hablamos de energía, y cuando hablamos de energía obviamente hablamos también de una frecuencia vibratoria, ¿bien? Hay pensamientos que tienen una frecuencia más baja y hay pensamientos que tienen una frecuencia más elevada, más sana, ¿ok? Yo no soy experto en la energía, pero básicamente esa información básica que manejo me ayuda a generar resultados en la meditación. Entonces, por un lado el pensamiento, ¿sí? Que es lo que yo automáticamente traigo a mi mente. Obviamente que muchas veces tenemos pensamientos en automático, ¿sí? O sea, en la vorágine del día. Por eso la idea es aplacarnos un poquito, tomarnos ese momento de meditación y concientizarnos, pero hacia nuestro interior, cerrando los ojos y aumentando nuestra percepción. Y ver qué pasa con nuestros pensamientos, ¿sí? Muchos dicen poner la mente en blanco, ¿bien? Pero desde la mirada de la programación lingüística, poner la mente en blanco realmente, o sea, salvo que seas un monje Shaolin experto y que realmente eso se pueda, pero nuestra mente, por una cuestión de supervivencia, todo el tiempo está yendo al pasado, al futuro, vuelve al presente, por una cuestión de supervivencia, ¿sí? Ahora, ¿podemos aprender a gestionar nuestros pensamientos? Sí, por supuesto que lo podemos hacer, ¿sí? De hecho hay un referente, lo traigo ahora pues se me viene a la mente, Greg Braden se llama, es un ingeniero aeroespacial y que está, digamos, muy estudioso de la parte espiritual, que promueve la unión de la ciencia con la espiritualidad, justamente, ¿no? Y él realmente tiene muchísimos documentales. Y él habla de justamente estos 3 elementos, ¿sí? Del pensamiento, habla de la emoción y habla del sentimiento, ¿sí? Entonces es muy importante cómo nosotros logramos combinar esos 3 elementos. Desde el momento que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento me va a generar automáticamente una emoción, ¿sí? Después podemos meternos de lleno ahí adentro, entre medio del pensamiento y la emoción, porque siempre va a entrar en juego nuestra interpretación. Y desde el momento que entra nuestra interpretación, pues ahí obviamente la emoción siempre se modifica. Entonces, generalmente cuando uno medita, se conecta con pensamientos y valores de energía muy elevados, como la compasión, el amor, el perdón, la visualización creativa. Se medita en base a ese tipo de pensamientos, por eso se genera una vibración bastante elevada, ¿sí? Entonces, combino ese pensamiento con ese tipo de pensamientos, genero emociones muy positivas, absolutamente positivas, y lo que voy a generar va a ser un sentimiento determinado. Y ese sentimiento, en definitiva, es el que va a generar los resultados en mi vida, ¿bien? O sea, no se trata de hacerlo de un día para el otro, ni de la noche a la mañana. O sea, es práctica y es un hábito, ¿ok? Porque hay que desarrollar nuevas redes neuronales en nuestra mente para que eso obviamente ya quede como queda, intacto, y esos circuitos neuronales ya funcionen de manera automática, ¿sí? Pero la mayor parte del día tenemos obviamente pensamientos negativos, ¿sí? O sea, tenemos
entre 60.000 y 90.000 pensamientos por día, y la mayoría de ellos son negativos. ¿Cómo lo gestionamos? Pues con herramientas de programación neurolingüística y con la meditación, que es una herramienta fundamental y maravillosa. Entonces, estos tres elementos, pensamiento, emoción, generan un sentimiento, ¿sí? Hay un estudio que publica en uno de sus libros a Gregg Braden, si mal no recuerdo es en la curación espontánea de las creencias o algo así, donde él cuenta que se va a un templo budista, digamos, a ver cómo meditaban, cuál era la oración que elevaban los monjes, y él se da cuenta que, de hecho le pregunta a uno de los monjes qué es lo que hace, porque quería ver qué es lo que hacía el monje, ¿sí? Porque básicamente no veía nada. Entonces en un momento Greg le pregunta, pero ¿qué haces específicamente? Porque no veo que hagas nada especial en la meditación. Entonces, claro, el monje le responde, o sea, es que no vas a ver nada, o sea, todo sucede a nivel inconsciente, porque hay un pensamiento que genera una emoción y unido a un sentimiento genera un efecto vibracional determinado que hace que las cosas sucedan afuera, en la materia, ¿sí? De hecho, así estos monjes cuentan en ese estudio que básicamente lo que hacían era tener este tipo de plegaria, le llaman ellos, donde este efecto de unir el pensamiento con la emoción generando un sentimiento profundo. Ejemplo, en el estudio cuentan de que había mucho tiempo de sequía, la tierra ya estaba seca en ese lugar, entonces los monjes salían a elevar sus plegarias. Entonces pensaban, digamos, la estructura de la plegaria básicamente era, a nivel de pensamiento, pensaban en la lluvia, ¿sí? Pensaban en que estaba lloviendo. La emoción que eso generaba era una emoción de felicidad, porque, digamos, estaba lloviendo y la tierra era como una visualización, ¿no? Entonces, y la tierra obviamente estaba absorbiendo toda ese agua que caía. Y el sentimiento que se generaba tenía que ver con un sentimiento profundo de gratitud, un sentimiento profundo de agradecer. Imagínense cómo funciona la parte inconsciente. Todo en su mente era como si eso pasara en realidad. Pero no era solamente que visualizaba que llovía, ¿sí? Pensaba en la lluvia, visualizaba que llovía, se sentía feliz por eso, y a la vez el sentimiento específico que se generaba acá en el corazón, ustedes saben que el corazón genera un campo electromagnético muy grande, al generar un sentimiento de gratitud era una frecuencia muy elevada, ¿sí? Entonces, de esta manera, con esta estructura de plegaria, los monjes budistas lograban que la lluvia realmente sucediera. No es el caso de ellos, hay muchos casos que funcionan de esta manera y que hay experiencias que se cuentan donde utilizan de esta manera la estructura de la plegaria para poder generar resultados en la materia. Saludo acá en Instagram, hola, bienvenida Sole. Entonces, básicamente esta es como la estructura general que yo utilizo a la hora de meditar y que me ayudó muchísimo a nutrir el área espiritual. Y la pregunta del millón, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué meditar? ¿Sí? O sea, muchas personas por ahí también preguntan, bienvenida ahí por Instagram, sigo saludando. Muchas preguntan, ¿por qué meditar? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿qué me motiva a mí meditar? ¿Por qué lo tengo que hacer? No, la verdad que no lo tenés que hacer. Básicamente es una experiencia que uno elige tenerla o no, ¿sí? Desde que yo hago meditación, y no solamente meditación, sino que trabajo conmigo mismo, con todas las herramientas de programación neurolingüística, eso genera una estructura bioquímica diferente a nivel cerebral, a nivel neurológico. Y ustedes saben muy bien que si yo modifico la materia a nivel bioquímico y neurológico de mi cerebro, pues hay resultados a nivel exterior, ¿sí? Mejoran un montón de cosas, ¿sí? Mejora la memoria, tu estado de salud, tu desempeño diario, tu energía, tus pensamientos.
cuando uno está acostumbrado a conectar rápidamente porque ya hay circuitos neuronales que van directo al pensamiento negativo, bueno, eso se rompe y se crean nuevos circuitos neuronales donde el pensamiento va y conecta ahora de manera diferente a pensamientos positivos. ¿Crees que cambiará tu vida de esa manera? Te puedo asegurar que sí, cambia tu vida literalmente. Eso sería como responder el porqué y el motivo. Bien, ahora una pregunta totalmente diferente y con esto ya vamos cerrando el día de hoy. Segunda pregunta, yo siempre recurro a esta pregunta con todo. ¿Para qué meditar? La cosa es ¿por qué debo meditar? La cosa es ¿para qué medito? ¿Sí? ¿Para qué lo hago yo? Yo les cuento mi experiencia. ¿Para qué? Para sentirme pleno, para sentirme feliz, para que realmente a través de esas nuevas conexiones neuronales, ese nuevo entorno bioquímico, realmente logre sentirme mejor y mi mente pueda tener muchísimas más opciones a la hora de enfrentar o abordar desafíos u obstáculos. ¿Sí? Generalmente lo que nos pasa, saludo ahí en Instagram, lo que nos pasa es que cuando tenemos algún problema o alguna dificultad, que en realidad el problema no es el problema, sino lo que nosotros realmente interpretamos sobre eso que está pasando y le estamos acostumbrados a llamarle problema, porque así nos educaron, ¿sí? Pasa algo que está fuera de nuestro alcance de solución, tal vez es un problema, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para eso específicamente, para tener más opciones, para ser más flexible, ¿sí? Esto ya está totalmente comprobado. Un sistema que es más flexible frente a, no sé, lo versátil que es la vida o los contextos que tenemos, es un sistema mucho más saludable porque tiene opciones, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo del mejor jugador de la historia. Bueno, no soy experto en el fútbol, pero siempre pongo el ejemplo de Messi, ¿sí? Imagínense si, a ver, Messi es lo que es porque tiene una flexibilidad neurológica y unas opciones, una caja de herramientas increíble en su mente. Entonces, cuando está frente al arco, no tiene 3 opciones para patear, tiene 50, ¿sí? Porque ha desarrollado su mente con tantas opciones y oportunidades que tiene la prerrogativa de poder elegir hacia dónde disparar de acuerdo a la situación más favorable, ¿sí? Acá pasa algo muy parecido. ¿Para qué la meditación? Específicamente para eso. Y les puedo asegurar que en un periodo corto de tiempo, si lográs el hábito, y además no hace falta estar 1 hora meditando, ¿sí? O sea, yo generalmente no estoy más de 15, a lo sumo 20 minutos, depende de la meditación que hagas. Pero les puedo asegurar que arrancar el día con una meditación de entre 10 y 20 minutos, muchos creen que pierden ese tiempo, que pierden 10, 15 o 20 minutos, pero les puedo asegurar que el tiempo del día con una meditación previa se les quintuplica, ¿sí? Porque tu mente arranca con otro rendimiento, a diferencia del resto de las personas de tu contexto, ¿sí? De tu entorno. Entonces, de esta manera, yo logro sortear todos los desafíos que se me ponen encima, que se me ponen adelante, y logro trascenderlos, pero no porque soy un experto en solucionar X problema, X desafío, no, es porque mi mente la entreno para que tenga opciones a la hora de abordar una situación. Entonces es mucho más simple, es menos desgastante, ahorro energía, no me estreso y no hago que mi mente genere neurotransmisores que están directamente relacionados con el estrés, como el cortisol y la adrenalina, que me mantienen en un estado de alerta permanente, y eso, como ya hablé en el área de salud, deprime un sistema crítico en nuestro cuerpo, que es el sistema inmune. Si yo estoy con el nivel de huida o lucha, o sea, con el nivel de estrés elevado, mi sistema inmune baja, ¿sí? Los dos no pueden estar activados al mismo nivel, ¿sí? Entonces, hasta acá te comparto mi experiencia y los desafíos en este área específicamente, y cómo me ha servido entrenar en la meditación. No importa si es mindfulness, no importa si es una meditación de la Quiaca, no importa. Lo importante es que estés teniendo resultados con esa meditación, que estés ejecutando. Lo importante es que hagas el hábito y que vos veas resultados. No lo vas a ver con una meditación a la semana, ¿sí? Salvo que seas un experto y no te baste eso, ¿ok? Entonces, de esta manera es como yo puedo abordar
mi día de una manera totalmente diferente, con una energía diferente, con un estado diferente. Recuerden ustedes que su estado emocional es clave para cómo van a abordar ustedes ese día. Y acá un tip que, un dato que seguramente los va a incomodar y me encanta porque de eso se trata. Cuando ustedes se levantan y, no sé, van al trabajo y de repente aparece una persona con una actitud que no es la correcta, generalmente lo que solemos hacer es decirlo para nosotros o para la otra persona, ¿sí? Me arruinaste el día. Venía bárbaro. ¿Cómo me vas a decir esto? ¿Cómo me vas a hacer esto? Me arruinaste el día, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿cómo el hecho que esa persona haya dicho A, B o Z hizo que ustedes elijan modificar su actitud frente a la vida? Respondan esa pregunta, por favor. No ahora. Respondan y hágansela en el momento que estén por largar esa frase que acostumbramos a hacerlo, porque siempre la culpa la tiene el otro, ¿sí? Venía bien y me arruinaste el día, ¿sí? Esa es muy clásica, yo la he escuchado muchísimo, sobre todo en entornos laborales, ¿sí? Bueno, leo acá un poquito en el Facebook. Cintia, ok, qué lindo verte siempre, Cintia ahí. Mila dice: quiero aprender a meditar. A ver, yo siempre digo, lo dije al principio, no hace falta ser un experto en el tema para ejecutarlo, ¿sí? Les doy un ejemplo, ¿sí? Una versión cortita de una de las meditaciones que yo practico, ¿sí? Me levanto a la mañana, generalmente lo hago temprano, obviamente no a las 4:30, 5 de la mañana, pero 8, 7, entre las 7 y las 9 de la mañana, y simplemente en un entorno tranquilo me siento relajado con los pies apoyados en el suelo. La idea es que esté todo tu cuerpo relajado, ¿sí? Y que cierres tus ojos y empieces a hacer unas respiraciones profundas, ¿sí? Entonces, empezás a pensar cómo esa respiración te va relajando cada uno de tus músculos. La idea es que entres en un estado que generalmente es el estado que entramos los primeros 15 minutos cuando nos dormimos, que es unas ondas cerebrales se llaman estado alfa, ¿sí? Donde es un estado ideal para reprogramar nuestra mente, ¿sí? Las frecuencias alfa. Entonces, cuando empiezo a hacer esa respiración profunda, van a notar que su cuerpo se va relajando, ¿ok? Entonces, cuando yo ya siento que mi cuerpo está en otra vibración, y lo van a sentir ustedes, sienten como que están flotando, ¿sí? Empiezo a trabajar y empiezo a conectar con emociones como, en primer lugar, la compasión, el amor. Esa es la primera emoción con la que conecto, ¿sí? Activo ahí mi corazón para empezar a generar un campo electromagnético que se vaya agrandando cada vez que voy respirando de manera profunda, ¿sí? Y lo siento. Una vez que ya siento que conecté con esa emoción, con ese sentimiento que voy generando, la emoción es, le podemos decir, amor, ¿sí? Ahora el sentimiento tiene que ver con la compasión, ¿ok? Una vez que yo ya siento eso, pues ya sigo y continúo conectando con emociones de vibración alta, como por ejemplo el perdón, ¿sí? Conecto con el perdón. Imagino, visualizo una situación en la que yo me sentí mal, o incluso en la que yo generé una situación o le generé daño a otra persona, y conecto con el perdón, ¿sí? Básicamente eso, sigo respirando profundamente hasta que se genera el sentimiento, ¿sí? Y otra de las emociones con las que conecto muchísimo, con el sentimiento que genero muchísimo en tercer lugar, es la gratitud, ¿sí? Gratitud significa expresar agradecimiento frente a absolutamente todo. Empiezo con cuestiones personales, continúo con cuestiones laborales y llego a cuestiones del ser, ¿sí? Agradeciendo sobre mi manera de ser, ¿sí? Entonces, obviamente hay versiones más cortas, medianas, más largas, pero la idea es empezar, como dije el otro día, ayer, pasitos de bebé, ¿sí? Pasito a pasito para que vayamos incorporando el hábito y les voy agregando cada vez un poquito más, ¿sí? Quien esté interesado por ahí en probar algunas
versiones en audio o meditaciones guiadas, me escribe por privado y le paso algunas alternativas. Yo generalmente utilizo una que se llama Meditación en 6 Pasos, de Vishen Lakhiani. Es muy interesante esa meditación. Entonces se trata de ir probando cuál te queda más cómodo, incluso hasta en tiempos también, porque de vuelta, olvídate si crees que perdés tiempo meditando. Al contrario, duplicás, triplicás, quintuplicás el tiempo y más bien el rendimiento del día, ¿sí? Acá Ana me dice, en Facebook es maravilloso comenzar el día así, literal, como si vieras absolutamente todo con otros lentes. Más opciones, energía positiva y alta vibración. Gracias, Ana, por tu aporte. La única manera es haciéndolo, ¿sí? Háganlo y después me cuentan ya del primer día cómo se sienten. Incluso luego, al minuto de hacerlo, ¿sí? Ya se siente uno diferente. Y después le agarrás como gusto a esa sensación, porque a quien no le gusta o a quien no le gustaría levantarse cada mañana y tener esa sensación encima. Es como que si te dieses un baño de una energía totalmente diferente. Y obviamente que con el hábito tu mente se va programando de esa manera y cada vez vas prescindiendo o vas aminorando la frecuencia, ¿sí? Si lo hacías todos los días, de repente tu mente solo necesita, no sé, 3 veces a la semana, ¿ok? Es entrenar a tu mente en eso, ¿bien? Cintia me dice, yo lo hago en la noche antes de dormir. Ok, sí, también lo podemos hacer a la noche y a la mañana, ¿sí? O a la noche. Yo lo elijo hacer, cada uno lo elige cuando mejor le sienta, ¿sí? Nada está incorrecto ni correcto. Es como a vos te dé mejores resultados, ¿ok? Bueno, hasta acá llegamos, unos minutitos extras el día de hoy. Gracias a la gente de Instagram que se sumó, gracias a la gente de Face, como siempre, por acompañarme en estos vivos. Si no lo viste en vivo, pues lo vas a ver después también grabado. Y como siempre digo al final, estamos por inaugurar un grupo increíble donde vamos a dar entrenamientos gratuitos junto con la Academia Hispana de PNL, solo para aquellas personas decididas en generar cambios en sus vidas. Y no importa si sos docente, no importa si sos profesional de distintas áreas, si sos abogado, si sos licenciado, si sos director, inversionista, no importa, ¿sí? Cuando hablamos de la mente, hablamos de impacto en todas las profesiones, en todas las áreas. Lo importante es que reconozcas y hagas consciente que obviamente todos tenemos áreas por mejorar y que aún lo que funciona bien todavía puede ser mejorado más, ¿sí? Entonces, los invito a ese grupo. Pronto voy a estar comunicando, porque ando en búsqueda de un grupo muy reducido de personas para lanzar un entrenamiento introductorio a un curso importante que voy a hacer pronto. Entonces estén atentos porque voy a hacer una selección muy especial de personas que estén dispuestas a invertir energía, tiempo, obviamente dinero, pero tiene que ver realmente con un curso que nos va a introducir en algo realmente maravilloso, ¿sí? Estoy convencido de los resultados que eso genera y básicamente quiero introducir a este grupo de personas que realmente quieran seguir avanzando, ¿bien? Los voy a mantener al tanto, les mando un gran abrazo acá desde Cali, Colombia, son las 7:30 de la tarde. Buenas noches en Argentina, que tengan una buena cena, buenas noches también en cada lugar del mundo que estén viendo este vivo. Gracias y nos vemos mañana en el último vivo de mi rueda de vida y no me acuerdo cuál es el área que sigue, pero se las voy a compartir con mucho gusto y con mucho amor. Chao, nos vemos.